Pasas la vida intentando controlar cada variable externa, cada evento, cada reacción ajena, buscando una paz que parece siempre eludir tu agarre, solo para encontrarte más exhausto, más ansioso, más esclavo de un futuro incierto. Te dices a ti mismo: mi karma es malo, mi destino está sellado, y con cada repetición de esa mentira, forjas cadenas más pesadas, justificando la inacción y perpetuando un sufrimiento que es, en su raíz, una elección. Este ciclo de desesperación no es un castigo divino, sino la manifestación de una profunda desconexión con la sabiduría ancestral. La creencia en un karma inmutable es la prisión mental más antigua y sutil que el ego ha construido para mantener a tu alma en letargo, negándole su poder inherente para esculpir su propia realidad. Pero Paramahansa Yogananda y los sabios estoicos revelaron una verdad inquebrantable, una llama de lucidez en la oscuridad de la resignación. El destino no es una sentencia dictada por un Dios caprichoso, ni un patrón irrompible de sufrimiento. Es un jardín kármico cultivado por tus propias acciones, conscientes o inconscientes, y por ende, puede ser transformado. Tu alma, envuelta en la ilusión de Maya, olvida su soberanía, confunde las consecuencias de sus elecciones pasadas con una fatalidad inescapable. Cada vez que te rindes a la creencia de un mal karma, no solo renuncias a tu poder, sino que condenas tu espíritu a repetir los mismos ciclos de dolor y frustración. La verdadera paz no se encuentra al manipular el mundo exterior, sino al dominar el mundo interior, al comprender que eres el arquitecto silencioso de tu mañana. ¿Cómo te atreves a quejarte de tu mal karma, cuando ni siquiera has explorado el inmenso poder de tu propia voluntad para reescribir los anales de tu existencia? Esta no es una pregunta retórica, es un llamado a las armas, un desafío frontal a la resignación. ¿Estás realmente listo para empuñar el pincel de tu propia existencia y pintar un destino diferente? ¿O seguirás justificando tu inacción con la cómoda excusa de un karma inamovible? ¿Estás listo para confrontar la verdad de que el karma no es tu carcelero, sino un maestro implacable que espera tu despertar? La crisis que te oprime, esa constante sensación de ser prisionero de un destino que te arrastra, es la resonancia de un eco ancestral, un patrón que tu alma ha memorizado a través de incontables amaneceres y ocasos. No es que tu karma sea malo, es que, en algún punto crucial de tu viaje, ya sea en esta vida o en una existencia remota, tu conciencia hizo una elección sutil, casi imperceptible, pero de consecuencias monumentales. Quizás fue la decisión de culpar al mundo exterior por tu sufrimiento, el voto silencioso de «soy una víctima de las circunstancias», o la profunda herida de un trauma olvidado que te llevó a creer que el control residía siempre fuera de ti. Este es el momento de la arqueología del alma, de desenterrar esa mentira primordial que se convirtió en el pilar de tu frustración de sentirse un títere del destino. Lo que tu alma sospechaba, pero tu ego negaba, era que el peso que cargas no es una carga aleatoria. Es el resultado directo de la acumulación de acciones, pensamientos y deseos no resueltos, una madeja de energía que, lejos de ser un castigo, es un maestro implacable. Cada tropiezo, cada desilusión, cada puerta que se cierra en tu cara, no es una prueba de tu insuficiencia, sino una llamada, un recordatorio urgente de que aún no has alineado tu voluntad con la ley cósmica. El enemigo común no es el destino, ni la mala suerte, ni siquiera los otros. Es la ilusión de un destino inmutable, el victimismo del ego que se esconde detrás de la excusa del karma
para evitar la autorresponsabilidad. Este ego, ese carcelero de tu prisión mental, te susurra que no hay salida, que eres una hoja arrastrada por el viento. Pero la filosofía de Paramahansa Yogananda nos enseña que el karma no es una condena, sino un ciclo de causa y efecto que puede ser trascendido a través de la acción correcta y la elevación de la conciencia. Los estoicos, por su parte, te recordarían que si bien no puedes controlar los eventos externos, eres soberano sobre tu interpretación y reacción a ellos. El amor fati no es resignación, es la aceptación radical de la lección kármica para que, a través de ella, puedas forjar la fortaleza de tu alma. La gran conspiración existencial que te mantiene cautivo no es externa, es la conspiración de tu propia mente contra tu espíritu, convenciéndote de que eres impotente. La verdadera arqueología revela que en cada fibra de tu ser existe una chispa divina, una capacidad ilimitada para cambiar el curso de tu vida. Pero entender la raíz de esta crisis es apenas el mapa del campo de batalla. La primera lucha real está por comenzar, y no será contra el destino, sino contra tus propios mecanismos de defensa, contra esa parte de ti que se aferra a la identidad de víctima. ¿Estás listo para despojarte de esa máscara, incluso si significa enfrentar la cruda verdad de tu propia cocreación del sufrimiento? Porque la comodidad de la queja es un veneno dulce que te consume lentamente. Has desenterrado la raíz del mal karma como una autoprofecía del ego, no una ley cósmica inamovible. Ahora, la tensión se eleva, porque el despertar no es un paseo pacífico, sino una guerra declarada contra las fuerzas que te mantienen atado. Esta es la espiral de tensión, donde cada paso hacia la luz revela la ferocidad de la sombra. Primer acto, la batalla externa y la reacción. Al principio, esta guerra se manifiesta en el exterior. Intentas aplicar nuevas disciplinas, cambias hábitos, buscas nuevas oportunidades, pero el mundo parece resistirse con una ferocidad inusitada. Los viejos patrones se refuerzan. Un trabajo se cierra cuando más lo necesitas. Una relación se desmorona justo cuando creías haber encontrado estabilidad. La salud flaquea inesperadamente. Es la respuesta del universo a tu nueva intención, no para castigarte, sino para probar la profundidad de tu compromiso. Es el enemigo común, la ilusión de un destino inmutable, proyectándose en el exterior. Tu ego te grita, ¿ves? Te dije que era inútil. El karma es más fuerte. ¿Te rendirás a esta primera ola de resistencia o tu resolución es más profunda que la comodidad de la queja? Segundo, acto, la invasión del mundo interior y la duda. Si resistes la marea externa, la batalla se mueve a tu interior. Los miedos que creías superados, regresan con renovada virulencia. La duda se convierte en tu compañera constante. ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Realmente puedo cambiar mi destino? ¿Y si Yogananda y los estoicos estaban equivocados y soy solo una mota de polvo en el cosmos? La mente se convierte en un campo de batalla donde el victimismo del ego y la voz de tu alma luchan por la supremacía. Esta es la fase más insidiosa, porque el adversario está dentro, utilizando tus propias armas contra ti. Te sientes solo, agotado, a punto de ceder. El costo emocional aumenta. La tentación de volver a la cómoda esclavitud de culpar al karma es casi irresistible. La pregunta es existencial. ¿Permitirás que el ruido mental se convierta en tu verdad? ¿O escucharás el susurro de la sabiduría que clama por tu soberanía? Tercer acto.
el paradoxo de la rendición y el vacío sagrado. Finalmente, llegas a un punto de ruptura. La lucha externa e interna te han vaciado de toda energía, de toda expectativa. Aquí es donde el camino yogi se encuentra con el estoico. Te das cuenta de que no puedes forzar el cambio, ni luchar contra el karma para vencerlo. La única salida es la rendición, pero no una rendición de derrota, sino una rendición de la voluntad del ego a la voluntad divina. Es el amor fati en su expresión más pura. No es que te guste tu sufrimiento, es que amas la lección que trae, abrazas el destino como el maestro que es. Este es el vacío sagrado, el punto de máxima tensión donde el viejo tú debe morir para que el nuevo pueda nacer. La espiral se cierra y te encuentras al borde de un abismo, un precipicio no de caída, sino de trascendencia. Estás preparado para soltar por completo la ilusión de control y permitir que una fuerza mayor te guíe, incluso si eso significa dejar ir todo lo que creías ser. La respuesta a esta pregunta no se encuentra en las palabras, sino en la profundidad de tu coraje para dar el salto. En el abismo de esa rendición consciente, donde el ego finalmente suelta su férreo agarre, ocurre la verdadera alquimia. No es una lucha por cambiar tu destino, sino un reconocimiento radical de que siempre fuiste el co-creador de tu realidad. En ese instante de profunda aceptación y silencio interior, la verdad se revela. El karma no es una cadena que te aprisiona desde fuera, sino la memoria energética de tu propio ser, una que puede ser reescrita con la tinta de la conciencia pura. El chumbo de tu sufrimiento, purificado en el fuego de la autoobservación y la disciplina, comienza a transmutarse en el oro inmaculado de la conciencia expandida. Ya no te identificas con la víctima del mal karma. Ahora eres el alquimista, el maestro silencioso que observa el drama sin ser arrastrado por él. Esta no es una simple creencia, es una experiencia visceral. Es un momento en el que el empoderamiento espiritual se vuelve palpable. Sientes cómo el entramado kármico, que antes te parecía tan denso e ineludible, empieza a aflojarse, no porque luches contra él, sino porque has dejado de darle el poder de definirte. Aquí es donde la filosofía del karma yoga de Yogananda y el amor fati estoico se fusionan en una práctica trascendente. Comprendes que la acción desinteresada, libre del apego a los resultados, es la espada que corta los nudos kármicos. No actúas para obtener algo, sino porque la acción correcta es tu dharma, tu deber sagrado. Cada tarea, por mundana que parezca, se convierte en una ofrenda al divino, un acto de amor y servicio que purifica tu conciencia. Y el amor fati no te exige amar el sufrimiento, sino amar el destino que el sufrimiento te revela, la oportunidad de crecer, de fortalecer tu alma, de volverte inquebrantable. La resolución del hook inicial, estás listo para empuñar el pincel de tu propia existencia, se materializa aquí. Ya no intentas controlar las olas del océano, sino que aprendes a surfearlas con maestría. La paz que buscas no depende de que las circunstancias externas se alineen perfectamente. Emana de tu inquebrantable fortaleza interior. Es la experiencia de la no dualidad, donde la separación entre tú y tu destino se disuelve. Te conviertes en el observador sereno de tus propias reacciones, el jardinero que con sabiduría planta nuevas semillas de conciencia, sabiendo que cada nueva acción, cada pensamiento purificado, cada intención elevada, está reescribiendo el guión de tu futuro. Este proceso sucede en ti, no por ti. Eres un testigo de tu propia transmutación.
La carga del mal karma no desaparece mágicamente, pero su peso se vuelve insignificante ante la inmensidad de tu recién descubierta libertad. Has dejado de decir mi karma es malo, porque has comprendido que tu karma es maleable, una expresión de tu propia evolución. Y en esta revelación, el miedo se disuelve, dando paso a una serenidad que ninguna tormenta externa puede perturbar. La alquimia ha culminado, y de las cenizas del viejo ego surge la conciencia soberana. Con la alquimia final completada, emerge el nuevo normal, una existencia marcada por una serenidad inquebrantable que no es ajena al mundo, sino que lo atraviesa con una lucidez desconocida. Esta no es una paz escapista, sino una profunda fortaleza nacida de la comprensión radical de tu soberanía espiritual. Las circunstancias externas no se han vuelto perfectas. La vida no ha dejado de presentar desafíos, pero tu relación con ellas ha cambiado de manera fundamental. Antes, la frustración de sentirse prisionero del destino te hundía en la inacción. Ahora, esa misma situación, ese mismo patrón que antes te atormentaba, es visto a través de una lente completamente nueva. Ves el mal karma, no como un muro insuperable, sino como un sendero que tu alma eligió para su evolución, y te das cuenta de que tienes las herramientas para recorrerlo con gracia. Has trascendido el victimismo del ego. La quietud mental que antes buscabas frenéticamente, ahora es una presencia constante, un santuario interior al que siempre puedes regresar. La ansiedad ya no te paraliza, es un mero murmullo en la vasta extensión de tu conciencia, una señal que te invita a profundizar en tu práctica de ecuanimidad. Tus relaciones, antes fuentes de apego y expectativa, se transforman en campos de servicio y amor desinteresado, donde cada interacción es una oportunidad para practicar la acción sin buscar recompensa. Paramahansa Yogananda enseñó que al perfeccionar el Karma Yoga, nos liberamos de las cadenas del deseo y del miedo, permitiendo que la voluntad divina se manifieste a través de nosotros. Los estoicos, con su práctica de amor fati, nos guiaron a amar nuestro destino, no porque sea fácil, sino porque es la arena perfecta para forjar nuestra fortaleza. Esta fusión de sabidurías te permite vivir cada momento con una presencia radiante, una conciencia de que eres parte de un propósito mayor. Ya no vives a merced de lo que podría pasar, sino anclado en lo que es. La gratitud se convierte en tu respiración, la disciplina en tu libertad. Te has convertido en un maestro de tu propio destino, no porque lo dictes, sino porque lo aceptas, lo comprendes y lo transformas desde la raíz de tu ser. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz activa, consciente, que te convierte en un faro en un mundo que aún busca su propia luz. Has regresado a casa, al santuario inquebrantable de tu propia alma. Has despertado a la verdad de que tu destino es un lienzo en constante creación, no una pintura terminada. Has experimentado la disolución de las cadenas kármicas, la serenidad de la sabiduría yoga y el estoicismo práctico, y ahora el universo se abre de una manera que la mente lógica no puede comprender. Pero, ¿y si te dijera que esta liberación, esta soberanía recién descubierta, no fue solo para ti? ¿Que si la paz inquebrantable que has cultivado es en realidad la semilla de un despertar mucho más vasto, un llamado a una responsabilidad que trasciende tu propia existencia individual? La gran lección de los maestros no termina con la iluminación personal. Es ahí donde realmente comienza la verdadera misión del alma. Yogananda no solo buscó su propia liberación, sino la de millones.
Krishna no solo guió a Arjuna, sino que entregó el Bhagavad Gita para toda la humanidad. Tu viaje, hasta ahora un sendero personal, te ha preparado para convertirte en un faro, en un catalizador para aquellos que aún están atrapados en la frustración de la ilusión de un destino inmutable. Cada paso que das ahora, cada pensamiento purificado, cada acto de amor desinteresado, envía ondas a través del inconsciente colectivo, desmantelando el victimismo del ego en las mentes de otros. La transformación personal es el ensayo general para la sinfonía de un despertar universal. El portal está abierto, y a través de él no solo ves tu propia libertad, sino la posibilidad de una nueva era para la conciencia humana. La pregunta ya no es si puedes cambiar tu destino, sino si te atreves a inspirar a otros a cambiar el suyo. ¿Estás listo para aceptar que tu despertar es solo el prólogo de una epopeya mucho mayor? Una que exige tu presencia consciente en la primera línea de la evolución espiritual de la humanidad. Tu verdadera misión te espera más allá de tu propia paz. Si sientes que las palabras de este mensaje han resonado en lo más profundo de tu ser, si la visión de un destino maleable ha encendido una chispa de empoderamiento en tu corazón, entonces tu alma está declarando su alianza con la verdad. Ya no eres un simple espectador, sino un guerrero consciente en la primera línea del despertar. Te invito a ser parte de esta revolución de la conciencia. Comparte en los comentarios una palabra o una experiencia espiritual específica que haya cambiado tu percepción sobre el destino o el karma. Fue un momento de gracia inesperada, una lección difícil que te reveló tu fuerza interior, o la lectura de un pasaje de Yogananda o de un estoico que transformó tu visión. Tu testimonio no es solo para ti, es una baliza de luz para otros buscadores. Únete a nuestra comunidad para profundizar en estas verdades y activar tu poder interior. El camino hacia la maestría del destino comienza con un acto de valentía y un corazón abierto.